para bombear. ¿Qué es esto? De aquí hasta acá. Cuando el agua, abusados, cuando el agua se encuentra por debajo de su temperatura de ebullición, se dice que es líquido subenfriado o el agua subenfriada. Entonces, mientras no toque aquí, ¿correcto? Entonces, no está en su punto de saturación. Y le puedo llamar agua subenfriada. El agua que tenemos en nuestros garrafones, el agua que bebemos, a 20 centígrados, aproximadamente una atmósfera, es un agua subenfriada porque se encuentra por debajo de su temperatura de ebullición. ¿Correcto? Entonces, tenemos en este proceso de 1 hasta 2, tenemos 3 etapas. Una primera etapa, aquí. Yo caliento mi agua subenfriada hasta su temperatura de ebullición. ¿Sí? Segunda etapa, bueno, segunda parte de esta primera etapa. La segunda parte, en la segunda parte lo que yo obtengo es, ahora, ya que está en la temperatura de ebullición el líquido, lo convierto todo en líquido, lo convierto en vapor a temperatura constante. Noten esto, esto se lleva a cabo a temperatura constante. Aquí tengo mi temperatura y presión constante. La tercera etapa, o la tercera parte, perdón, de este primer proceso, ahora es es llevarlo de la saturación hasta el sobrecalentamiento. ¿Sí? Por eso, aquí dice, consta de 3 secciones. Calentamiento del agua líquida subenfriada hasta la temperatura de saturación, la parte azul. Vaporización a temperatura y presión constante, la parte roja. Y sobrecalentamiento del vapor a una temperatura muy por arriba de su temperatura de saturación, la parte verde. Una vez que estamos en el punto 2, ahora nos desplazamos. Hay 2 formas de llegar, si se dan cuenta, son 2 trayectorias. Al punto 3. Un punto 3 que vamos a llamar punto 3'. ¿De acuerdo? Este que tenemos aquí, el punto 3', yo voy de 2 al punto 3'. ¿Qué tiene de característico esto? Bueno, lo característico de aquí es que este proceso, ¿verdad? Ahora este proceso lo estoy llevando a entropía constante. Es un proceso a entropía constante, o sea, una expansión adiabática. Pero también puedo llevarlo a cabo, ir de 2 ahora al punto 3, a una entropía que no es constante, mi línea roja. Este sería mi trabajo ideal o mi proceso ideal, y este es mi proceso real. Acordémonos que la segunda ley de la termodinámica me dice que todos los procesos se llevan a cabo en una dirección tal que la entropía cambia, aumenta, ¿sí? Y el caso límite es que mi entropía permanezca constante para un proceso reversible, para un proceso ideal. Entonces aquí yo voy de 2 a 3, que es una expansión adiabática, bueno, puede ser ya sea adiabática, reversible, ¿verdad? De vapor en una turbina hasta la presión del condensador. Dice, la etapa normalmente cruza la curva de saturación, o sea, estoy yendo de un vapor sobrecalentado, paso por un vapor saturado y todavía ahora parte de ese vapor saturado se condensa y se forma líquido de tal manera que aquí en el punto 3' yo tengo una mezcla de líquido-vapor. Correcto. Si yo me voy por la trayectoria de 2 a 3', yo voy a llegar a una mezcla líquido-vapor donde tengo bastante líquido, o sea, tengo buena cantidad de líquido.
Mientras que en el punto de 2 a 3 yo tengo menos líquido, hay más vapor que líquido. Recordemos que entre más me acerque a este punto, más vapor voy a tener y menos líquido. Aquí yo digo que tengo un vapor 100%. Aquí puede ser un vapor 90%, vapor 10% agua líquida, un 80% vapor, 20% líquido. ¿Correcto? La trayectoria que no es isentrópica, ¿verdad? Que no es realmente adiabática, me asegura que mi proceso va a ser más rico en vapor que el isentrópico. Dice, la etapa normalmente cruza la curva de saturación, lo cual produce una descarga húmeda. De cualquier modo, el sobrecalentamiento realizado en la etapa de 1 a 2, o sea, que llegamos hasta acá, desplaza la línea vertical a la derecha de la figura 3.8, lo suficiente para que el contenido de humedad no sea muy grande, o sea, estamos yendo hacia acá. Y entre más me desplace, más cercano voy a estar del punto de saturación. Bien, vamos a la tercera etapa de este proceso. En la tercera etapa de este proceso, ¿sí? Dice, a presión y temperatura constantes, acordemos que mi trayectoria a presión constante es esta, pero es una familia, ¿no? Aquí viene otra línea de a presión constante. Pero aquí de 2 a 3 no solamente la presión es constante, sino también la temperatura. Por eso decimos, de 3 a 4 es un proceso a presión y temperatura constante en un condensador para producir un líquido saturado en el punto 4, aquí. O sea, nos estamos refiriendo, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a lo que está sucediendo aquí en mi condensador. Lo que está sucediendo acá. Estoy yendo de 3 a 4. ¿Correcto? De la turbina sale una mezcla líquido-vapor. Aquí el vapor que entra se condensa y se queda puro líquido, que pueda ser bombeado por mi bomba, ¿no? Bien, entonces, por eso estamos hablando de aquí en mi diagrama, cuando decimos que es el 3 a 4 es un proceso a presión y temperatura constante en un condensador para producir líquido saturado en el punto 4. La última parte de este proceso o etapa de este proceso es cuando nos dirigimos de 4 a 1. En este caso, de cuando vamos de 4 a 1, estamos hablando de esto, ¿verdad? Cuando vamos de 4 a 1, estamos hablando, ya tengo un líquido, aquí tengo un líquido, y ahora lo bombeo, de tal forma que estoy aumentando la presión. Yo tengo aquí una presión, y esta es mi línea de presión, ¿verdad? Y estoy pasando de esta línea de presión a otra línea de presión, a esta. Correcto.